Bueno, muy buenas noches para todos. Eh, un saludo muy especial para las directivas de la superintendencia eh, que me extienden esta invitación y un saludo también muy especial para todo el equipo que ha hecho posible este evento tan especial y tan bien montado. Me parece increíble poder ver el Perú y visitarlo desde Bogotá gracias a esa presentación tan especial que han preparado ustedes para cada sección. Y naturalmente un saludo también para todas las mujeres que nos acompañan ahí, que forman parte de la audiencia y del equipo de la superintendencia. Qué gusto verdaderamente estar con ustedes para conversar sobre el tema de la gestión predial y poner de relieve la importancia que tiene dentro de esa discusión que convoca este espacio preparatorio relacionado con el clima, con la promoción de un clima adecuado de negocios. Y todo lo que tiene que ver con la gestión predial es fundamental en la medida en que va a ser una garantía de seguridad jurídica y de viabilidad jurídica, pero también fáctica de los proyectos públicos o privados que se quieran llevar a cabo en un determinado territorio. Cuando hablamos de gestión predial, voy a hacer referencia a todo ese conjunto de actividades que resultan indispensables para asegurar la adquisición y disponibilidad oportuna de los predios requeridos para el desarrollo de un proyecto. Y este conjunto de actividades eh, pues resulta determinante de los costos y de los tiempos de ejecución del proyecto. Y en ese orden de ideas hay que prestarle a este punto toda la atención que demanda. Proyectos de infraestructura, por ejemplo, o desarrollo de proyectos agrícolas o mineros o emplazamiento de grandes superficies comerciales, pues suelen poner mucho énfasis en los aspectos técnicos de la planificación del negocio, en el desarrollo de un adecuado plan de negocios, un estudio de mercados, determinar la factibilidad, la prefactibilidad o la factibilidad técnica del proyecto, pero todo eso para que pueda llevarse a cabo en últimas requiere de una adecuada gestión predial, entendida como lo hemos planteado aquí, como distintas actividades, muchas de ellas jurídicas, pero no solo, como vamos a ver, que permiten al responsable del proyecto, al promotor del proyecto, poder adquirir y disponer oportunamente de todos los predios que van a ser requeridos para poner en marcha ese proyecto. Y entonces, eh, la idea que quiero transmitirles aquí es que esta gestión predial que es común a proyectos públicos o proyectos privados, que es transversal a toda la gestión pública, podemos pensar en lo público. Yo soy por formación y por ejercicio profesional de la academia y del derecho administrativista y pienso normalmente en clave de proyectos de la administración, pues son transversales a todos los proyectos de la administración, sea que pensemos en el sector de la infraestructura de transporte o de energía, de minería, de hidrocarburos, de las telecomunicaciones, infraestructura educativa, cultural, sanitaria, mmm, renovación urbana, infraestructura para el desarrollo rural. Todo va a requerir por igual de una adecuada gestión predial. Y entonces, como les decía, la idea que quiero transmitir aquí es resaltar la importancia que tiene la gestión predial debidamente entendida. Y debidamente entendida quiero decir comprendiendo toda la complejidad que puede involucrar. Porque cuando hablamos de gestión predial, de inmediato el adjetivo predial puede resultar en cierta forma tramposo, puede ser un falso amigo, porque nos puede vender la idea de que aquí únicamente queremos adquirir predios y que todo se va a limitar a esa unidad espacial, física, que puede ser un predio o dos o varios predios en función de la extensión del proyecto. Pero cuando estamos pensando en grandes proyectos de infraestructura, eventualmente la escala nos exige tomar en consideración la complejidad de ese reto y la unidad predial ya no va a ser un referente adecuado para poder comprender las dimensiones o la magnitud del reto que supone esa gestión predial adecuada. Entonces, quiero poner de relieve esa complejidad, no solo a partir
de alguna reflexión en torno a cómo en ocasiones la gestión puede resultar desbordando el ámbito de lo puramente predial. Quiero también poner de relieve el desafío que esto comporta en términos de planificación de todo el desarrollo del proyecto, porque al final todo esto va a entrar en juego en la fase de gestión predial, también de acopio de información, porque es muy importante para esto contar con una información adecuada y en última, también desde el punto de vista normativo. Yo soy abogado, como se ha expresado aquí de manera previa. El equipo de la superintendencia se compone de muchos abogados y aquí lo jurídico y lo regulatorio tiene mucha incidencia. Así que también quisiera hacer una reflexión sobre la importancia que tiene el componente regulatorio de todo este marco de actuaciones que se desarrolla en cuanto a la gestión predial. Y a partir de esto formular algunas recomendaciones para lo que yo podría considerar una adecuada y completa, exitosa, sostenible gestión predial. Y entonces, empiezo con esa primera idea respecto a cómo algo que en principio, por la expresión que utilizamos, gestión predial, nos puede remitir a esa preocupación por centrarnos en únicamente qué predios se van a ver afectados por el desarrollo del proyecto. Y esto me remite a, a un estudio que tenga una dimensión, vamos a decir, limitada o modesta, en ocasiones, teniendo en cuenta las dimensiones, la envergadura del proyecto, pues puede desbordar ese ámbito y puede cobrar una dimensión verdaderamente comarcal o territorial. Y en ese caso, debemos verlo todo desde otra perspectiva y el reto se magnifica. Eh, en Colombia, por ejemplo, nuestra jurisprudencia constitucional y ya también creo que vamos generando acuerdos sobre esto a nivel de derecho administrativo, se distingue entre el suelo o la tierra, que pueden ser vistos como activos, y entonces un predio va a ser una porción del suelo o una tierra que es propiedad privada y que está entonces reconocida por el ordenamiento jurídico en esa relación de pertenencia, que supone posibilidad de disponer de ella, generarle cargas, servidumbres, derechos reales que se pueden constituir al amparo de la autonomía de la voluntad, eh, pero también se habla de manera progresiva y cada vez con más propiedad del territorio. Y el territorio es una construcción social, mientras que la tierra o el suelo son el soporte físico donde se asienta un individuo, una comunidad y que son susceptibles de apropiación privada, el territorio es algo mucho más grande e intangible, es una construcción social. Nos remite a, a esas relaciones que se trenzan entre una comunidad y sus individuos y el entorno en el que se ubican. Y se caracteriza fundamentalmente por envolver una cantidad de dimensiones sociales, culturales, espirituales, inmateriales, y por eso el territorio es ese bien colectivo que puede comprender a una comunidad. Es el centro de la interacción humana, es un espacio con historia e identidad. Se ha dicho aquí, sobre todo por la literatura especializada en ciencias sociales, en geografía, que se han encargado de darle forma y sentido a ese concepto. Para el derecho, quienes aquí dentro de la audiencia son abogados, para el derecho, la expresión territorio tiene un sentido muy clásico, porque es uno de los elementos del Estado. Los abogados aquí, al oír hablar de territorio, automáticamente nos remitimos a nuestras primeras lecciones de teoría del Estado, donde se nos dice que el Estado tiene como elementos invariables eh, una población fincada en un territorio sobre el que el Estado ejerce la soberanía, y ese sería su tercer elemento, el poder que ejerce, y esa visión del territorio como, como un elemento del Estado, como el ámbito espacial en el que hay una autoridad que ejerce su soberanía, sus competencias, sus poderes, es una versión muy distinta a la que tenemos hoy de territorio, donde, como les digo, se entiende que hay que poner en valor a las comunidades que están allí asentadas. Y naturalmente, si esas comunidades son grupos étnicos que tienen un vínculo existencial muy especial con el territorio,
que habitan, pues todo esto se hace aún más exigente, ¿de acuerdo? Pero en el caso colombiano, y creo que es igual en el caso peruano, en el caso del Ecuador, en el caso de Bolivia, esa preocupación por la garantía de los derechos humanos, esa preocupación por promover espacios de participación de la comunidad o de la ciudadanía respecto a aquellas decisiones que pueden afectar su vida cotidiana, pues van a elevar una exigencia de participación y de consideración especial de las condiciones de vida de esa comunidad cuando se está ante una intervención que puede tener escala territorial y que puede, por ejemplo, cambiar de manera significativa las condiciones de la población rural en una vereda. Por ejemplo, esto naturalmente resulta especialmente significativo en proyectos que se emplazan en lo rural o que suponen una renovación urbana de todo un barrio. Todos esos procesos que hemos visto que al final terminan por generar resistencia y mala fama a los grandes proyectos, producto de la gentrificación, esa famosa expresión que nos remite a experiencias en las cuales una determinada comunidad que tenía su lugar y desarrollaba su vida en un determinado espacio, termina siendo por completo desplazada producto de una obra, de un proyecto de renovación urbana. Todo se renueva, todo se restaura, todo cambia y se mejora y se revitaliza, pero no para el disfrute de quienes estaban allí, sino de una nueva comunidad que producto del atractivo que podría ofrecer la ubicación de ese espacio, sus áreas verdes, sus vías, lo que sea que resulte particular de ese lugar, pues resulta atractivo y curiosamente todo mejora y todo, y se hace un esfuerzo por revitalizar una zona que podía tener problemas de la ciudad, pero ya no para el disfrute de sus habitantes antiguos, sino de una nueva comunidad. Y eso es crítico, y eso se ha visto en todas las ciudades del mundo, desafortunadamente, y se ha convertido por esa razón en una verdadera preocupación. Y entonces, esa idea de la gestión de un territorio, pues a lo que apunta fundamentalmente es a eso, a poder identificar cuáles van a ser los impactos eventuales y poder ser transparente con la comunidad para evitar fundamentalmente resistencias que pueden dar al traste con el proyecto, que lo pueden entrabar, que lo pueden obstaculizar de distintas maneras, tanto por vías de hecho como por vías jurídicas, y entonces entablar una relación directa con esa comunidad, siendo consciente del impacto que un proyecto puede generar sobre un territorio, ya no sobre unidades prediales, sino sobre un territorio, entendido como un espacio discreto, entendido como un ámbito en el cual hay una comunidad asentada, de nuevo un espacio con historia, con identidad, que puede haber afectado su día a día y que en ese orden de ideas debe poder acceder a información suficiente, transparente, completa respecto a lo que se va a hacer. Y de nuevo, esa transparencia genera confianza, esa transparencia, como vamos a ver enseguida, puede facilitar la adquisición de los predios, va a facilitar la colaboración de la comunidad, evitar su resistencia, sus reservas, y todo eso contribuye sin duda a viabilizar el desarrollo de un proyecto. Y entonces es esa idea del territorio como una construcción social y la necesidad de ser, de reconocer y de ser respetuoso con esa relación especial que se genera entre una comunidad y su entorno, lo que eleva esta exigencia, de nuevo, de ver esta gestión más allá de la simple necesidad de remitirse a un propietario titular de un predio y poder tener esta perspectiva más amplia que sin duda va a facilitar el desarrollo del proyecto, repito, fundamentalmente porque va a precaver resistencias, protestas, obstáculos jurídicos y fácticos que se pueden derivar de la simple noticia, de los chismes, de las noticias falsas, las tergiversaciones respecto a el alcance, los impactos que puede tener un proyecto en un determinado territorio. Entonces, esa primera realidad creo yo que es importante resaltarla y eventualmente entonces señalar que la gestión predial puede tener, en ciertos casos, esa dimensión territorial. Y entonces va a suponer una exigencia especial, un esfuerzo extra, adicional por parte del responsable del proyecto. Con independencia de las dimensiones del proyecto, y aquí paso al segundo punto, de la complejidad que puede tener eh, ese conjunto de actividades que conocemos como gestión predial, pues es
fundamentalmente la exigencia de planificación. Y de nuevo, sea que se trate de un proyecto con una amplia extensión y una elevada complejidad por la razón que expresábamos antes, o de un proyecto con un alcance más modesto en su intervención sobre el territorio, en todo caso hay que planificar la gestión territorial, hay que saber, hay que tener claro cuál es el proyecto que se va a hacer. Naturalmente, tener identificado el polígono, el área, el territorio sobre el que se va a intervenir, cuál va a ser el trazado del proyecto, si estamos hablando de una vía férrea o de una carretera, una autopista, dónde se va a emplazar un aeropuerto o una gran superficie, cuál va a ser el ámbito que se va a afectar por una explotación de hidrocarburos, en fin, debe haber ya una clara eh, definición, estructuración del proyecto para poder darle paso a la fase de gestión predial, que de nuevo va a suponer entonces un esfuerzo de planificación y de ejecución de un conjunto de acciones orientadas fundamentalmente a determinar, a copiar información y a determinar cuáles son las realidades que se dan tanto respecto de los predios que se van a afectar como en un ámbito más amplio, en el área, en la zona de influencia, en la vereda, en la comarca, que eh, sirve de base a ese predio o a esos predios en los que se va a llevar a cabo la actuación. Entonces, a escala predial resulta fundamental tener claro que debemos identificar si se van a afectar predios públicos o privados. Eso naturalmente determinará cauces distintos respecto de la adquisición predial y de cómo el responsable del proyecto se va a hacer a su tenencia y va a tenerlos entonces a su disposición en la oportunidad adecuada. Si se trata de bienes públicos, pues será distinto el, el, el abordaje de la cuestión a partir de quién es el responsable del proyecto. ¿Se trata de un proyecto público o de un proyecto privado? Si estamos en un proyecto privado, pues será bastante complicado. Habrá que ver de qué manera cada ordenamiento jurídico, el colombiano, el peruano, posibilita eventualmente el acceso a un bien público por parte de un privado. Habrá casos en los que eso quedará vetado, habrá casos en los que será posible. Si se trata de un proyecto público, habrá entonces que valorar la forma como una entidad pública accederá a ese predio que no es de su propiedad a través de una figura asociativa, y entonces habrá un aporte para construir una infraestructura sanitaria, piensen ustedes, o una infraestructura educativa. Eh, un ministerio impulsa un proyecto y se asocia con un municipio que va a aportar un predio, y entonces ahí podrá, la figura del convenio podrá servir, se puede ceder de manera gratuita entre órganos del Estado, es válido eventualmente y naturalmente esto depende de cada regulación nacional. Entre nosotros, por ejemplo, en Colombia se ha habilitado la posibilidad de que una entidad pública le ceda a otra para fines de utilidad pública la titularidad de un predio. Eventualmente también lo puede dar en comodato si no hay vocación de utilizarlo de manera indefinida, y entonces ahí habrá que valorar las distintas posibilidades para que una entidad pública acceda a un bien que es de otra entidad pública. Si se trata de bienes privados, habrá que determinar entonces quién está allí en ese predio. ¿Es un particular persona natural? ¿Es un particular persona jurídica? ¿Es un grupo étnico? Y si es persona natural, ¿está viva o está muerta? Y si está muerta, la persona a cuyo nombre se encuentra ese predio, ¿hay una sucesión abierta o hay una sucesión por abrir? Y naturalmente todo esto cambiará el régimen y el cauce que van a seguir las cosas, los tiempos serán distintos. ¿Cuál es el título jurídico bajo el cual esa persona está allí? ¿Es propietario? ¿Es poseedor? ¿Hay otro tipo de tenencia? Naturalmente todo eso debemos tenerlo claro desde antes toda esta información debe estar clara para que al momento de adelantar la gestión predial, que será ya todo aquello orientado a la adquisición concreta, se pueda viabilizar. Entonces vean ustedes el nivel de información que se debe de tener antes de adelantar la gestión predial. Es decir, todo esto es lo que envuelve la planificación de la gestión predial. Debemos saber cuál va a ser el nivel de afectación de ese predio. ¿Requerimos todo el predio o requerimos solo una franja? Y esa franja la podemos negociar, no va a haber voluntad de negociación y la tenemos que expropiar. ¿Cuál es la destinación actual de esa franja o de ese predio? ¿Es la vivienda de la persona que habita allí? ¿Es
la base de su sustento económico, es un bien que arrienda, es un bien de recreo. Todos estos aspectos son importantes porque van a ofrecernos datos relevantes a la hora de tasar el valor de las indemnizaciones. ¿Cuál es el régimen de uso de suelo en esa porción del territorio municipal? ¿Hay sobre ese territorio algún tipo de afectación por razones de interés general? Afectaciones ambientales, afectaciones por infraestructura de servicios públicos básicos, afectaciones derivadas de riesgos no mitigables, de la existencia de algún tipo de bien con valor patrimonial, patrimonio técnico, patrimonio histórico, arquitectónico, cultural. En Colombia, por ejemplo, tenemos un producto de nuestro conflicto armado, tenemos una justicia de restitución de tierras. Todas las personas que fueron desplazadas de sus tierras por la violencia o que las debieron abandonar por la violencia pueden, desde 2011, pedirle a la justicia de restitución de tierras que estudie su caso y de encontrar que hay mérito, le restituya su tierra. Y entonces es importante también a efectos de la planificación de la gestión predial saber si nos vamos a introducir en un área donde hubo fenómeno de desplazamiento forzado o abandono forzado de los predios, porque si fue así, probablemente van a venir reclamaciones y una sentencia de restitución de tierras es capaz de acabar con cualquier proyecto. Nada la detiene, la expropiación es muy potente y frente a una expropiación es muy difícil pelear, pero nada se compara en el ordenamiento jurídico colombiano con una sentencia de restitución de tierras. El juez de restitución de tierras puede dejar sin efectos sentencias judiciales, actos administrativos, contratos, sentencias judiciales que han declarado, por ejemplo, la pertenencia de un predio. Entonces, es muy importante tener clara la historia de los predios y lo que ha sucedido allí, saber cuál es el estado de cuentas de un determinado predio respecto del fisco, determinar si por allí pasan redes, que sea necesario reubicar una red eléctrica de alta tensión. Piensen ustedes, todo eso va a suponer unos costos bastante altos, de manera que aquí planificar todo esto nos permite contar con información que va a ser valiosa al momento de entrar a tasar los avalúos y a la hora de negociar los predios. Recuerden que al final lo que se busca es poder adquirir de manera oportuna, con seguridad jurídica y tener disponibles los predios al momento de entrar a ejecutar el proyecto. Y luego, desde una perspectiva ya no predial, sino zonal, en un país como Colombia es esencial saber si esa zona es segura, porque desafortunadamente aún tenemos partes de nuestro territorio que están asediadas por organizaciones criminales y verdaderamente sería mala idea entrar allí a desarrollar un proyecto productivo, un proyecto de infraestructura, salvo que sea el Estado, naturalmente. Pero incluso si es el Estado, debe tener conciencia de que eventualmente ese proyecto va a tener tropiezos de todo tipo. Y entonces aquí hablo de que pueden llegar organizaciones criminales a extorsionar a quienes desarrollan el proyecto, a secuestrar personas, a robarse vehículos, a robarse materiales, es decir, a dificultar en la práctica el desarrollo del proyecto y eso naturalmente es un elemento que no puede ser pasado por alto y del que se debe tener noticia y plena conciencia. De nuevo, al Estado, si es un proyecto público para desarrollar un puesto de salud, pues esto le puede resultar indiferente. Si es un proyecto para hacer un centro educativo, igual, pero en últimas, esa información resulta relevante porque en todas estas zonas del país que tienen un orden público muy crítico, es importante saber que hay ciertas formas de ejecutar los proyectos. Yo, por ejemplo, soy parte de la junta directiva de una ONG que tuvo a su cargo el desarrollo de obras de infraestructura en una zona del país muy crítica de seguridad, y en un inicio se quiso hacer eh, toda esa batería de obras con empresas de ingeniería y la verdad es que no fue posible por todas las razones que les acabo de mencionar, porque hubo extorsiones, hubo riesgo de secuestro, se robaron vehículos, se robaron materiales. ¿Cómo se pudo cumplir con los compromisos para desarrollar todas esas obras de infraestructura que eran pequeñas, eran modestas, eran para el beneficio de comunidades? Y entonces hablo de baterías de baño, hablo de infraestructura deportiva, hablo de centros culturales, hablo de escuelas, hablo de pequeñas cosas
que el Estado colombiano debía construir en esa zona en cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC y para lo cual fundamentalmente contrató a ONGs y una de estas es esa con la que yo estoy vinculado y la fórmula para poder cumplir y desarrollar 154 obras de infraestructura en esa zona del país muy crítica que es el Cauca fue contratar a las juntas de acción comunal. Y entonces así fue posible y así se logró desarrollar. Entonces, eventualmente vean ustedes que conocer el territorio y tener claras esas condiciones va a determinar la forma de ejecución del proyecto. El proyecto se va a poder desarrollar, pero no de cualquier manera, eh, teniendo en cuenta ciertas particularidades. Definir si en el territorio hay bienes, hay afectaciones por razones ambientales. Eventualmente, si hay un parque natural, no solo el área que está delimitada y calificada como parque natural queda con afectaciones muy serias para sus usos y para las intervenciones. En Colombia hay una zona de amortiguamiento y eventualmente entonces tiene también restricciones, habrá que saberlo. No solo los bienes de interés cultural están protegidos, también hay unas áreas aledañas, unas zonas de influencia que terminan sufriendo unas restricciones en las posibilidades de aprovechamiento y entonces hay que tenerlo claro. Aquí en Colombia hay un proyecto muy conocido que se frustró por estar dentro del área de influencia del Castillo de San Felipe en Cartagena, una torre que se había construido con apartamentos turísticos que no estaba en la proximidad inmediata del Castillo de San Felipe, que es una antigua fortaleza española construida para la defensa de la ciudad de Cartagena. Y estoy hablando de los tiempos coloniales. Es un bien de interés cultural protegido por la UNESCO y entonces este edificio que les digo no estaba en la proximidad inmediata, no era colindante, no estaba dentro de los primeros 100 metros, no estaba dentro de los primeros 200 metros, estaba a 500 metros, pero esa área, esa proximidad fue suficiente para entender que estaba dentro del área de influencia y que lo que se hizo allí no tenía viabilidad jurídica, que nunca se debió haber expedido una licencia que permitiera esa construcción, se paralizó la obra, hoy en día está en proceso de demolición, en fin, es muy importante tener claro cuál es el área en la cual se va a emplazar el proyecto. También, naturalmente, todos los temas arqueológicos en un país como el Perú, con esa riqueza arqueológica, es fundamental tener claro si puede haber riesgo de hallazgo de vestigios arqueológicos o no. Y de nuevo, en Colombia, algo muy triste que puede pasar aquí es tener claro si en esa área que se va a intervenir puede haber riesgo de hallar cadáveres de personas que se presumen desaparecidas por el conflicto, porque eso de nuevo activa protocolos en los que debe intervenir la autoridad y paraliza cualquier obra. Y eso es producto fundamentalmente del conflicto que vivimos, donde se desaparecía gente y se construían fosas comunes en la mitad de la selva, al lado de un río, en las zonas rurales. Y por desgracia, esa no es una hipótesis que se pueda descartar en nuestro país. Incluso el documento oficial que habla de los riesgos que deben tener en cuenta los proyectos públicos habla de ese riesgo y dice, ese riesgo es del Estado, no se le puede transferir al contratista, ese riesgo lo debe asumir el Estado y entonces es fundamental tener claro cuál es la zona donde se va a emplazar el proyecto y qué se puede encontrar uno allí. Un tercer factor de complejidad es el acopio de la información. Vean ustedes, toda la información de la que hemos estado hablando hasta ahora verdaderamente termina por elevar un reto muy fuerte al promotor del proyecto, porque va a tener que levantar toda esta información. Y eso eventualmente, si existe un catastro multipropósito actualizado en el área donde se va a emplazar el proyecto, pues probablemente le va a permitir acceder de una manera fácil y rápida a toda esa información. La administración pública hoy, la administración pública catastral, debe operar como una gran base de datos de lo que hay en el territorio. ¿Qué ocurre? Que en países como Colombia, la idea del catastro multipropósito hasta ahora está gateando y hasta ahora unas pocas ciudades han empezado a levantar la información requerida para la construcción del catastro multipropósito, que es un anhelo y es un sueño del Estado colombiano poder verdaderamente contar con toda esa información relacionada con su territorio, no solo la cartografía de las unidades prediales, no solo un avalúo de los predios, tener claro cuáles son sus usos, quiénes lo habitan, tener claro si allí hay o no algún valor ambiental que proteger, algún valor arqueológico, algún valor arquitectónico, si hay redes que pasen por allí, si hay, todo esto lo puede ofrecer el catastro multipropósito, pero de nuevo, en países como Colombia, esto es hasta ahora una realidad
muy limitada y muy selectiva. Solo algunas pocas ciudades han avanzado con este proceso. Y entonces, ¿qué corresponde al promotor del proyecto? Levantar información con su equipo de gestión predial, que vean ustedes. Ya no puede ser solo un abogado. Cuando hablamos de gestión predial se los viene a la mente hacer un estudio de títulos. Todos los abogados en algún momento de nuestra vida hemos hecho estudios de títulos, hemos ido a buscar escrituras. En la familia siempre nos preguntan, ayúdame con este estudio de títulos y nos muestran entonces toda la información del predio, las escrituras, y como abogados debemos entonces validar la legalidad de esas tradiciones y decir, sí, aquí hay propiedad, cómprelo, no, no lo compre, va a comprar algo que tiene un embargo, va a comprar algo que tiene problemas, esto todavía no es, esto no ha sido nunca propiedad, aquí hay falsas tradiciones, bueno, en fin, todo eso es lo que le piden a uno como abogado, pero vean ustedes, todo esto que estoy hablando desborda por mucho la limitada capacidad de acceso a información que puede tener un abogado. La gestión predial se vuelve entonces altamente exigente y demanda de equipos interdisciplinarios. El acopio de toda esta información exige de equipos robustos, interdisciplinarios, y naturalmente eso cuesta dinero. La gestión predial debe tener un presupuesto adecuado, porque no solo se trata de presupuestar el costo de la indemnización, el lucro cesante, el daño emergente, cuánto cuesta el predio, paguémosle al perito que va a hacer la valoración. Se requiere de toda esta información, ¿de acuerdo? Y eso supone entonces un costo adicional. Y un cuarto y último factor de complejidad es todo lo que tiene que ver con la legalidad, con el marco normativo que encuadra la gestión predial. Y eso también va a cambiar dependiendo de si se trata de un proyecto privado o de un proyecto público. Porque en el proyecto privado, fundamentalmente, toda esta información se va a tener que levantar por igual, eso va a ser una exigencia común, pero en el proyecto privado el acceso a la propiedad y a la tenencia de la tierra solo podrá operar sobre la lógica de la autonomía y de la voluntad, del derecho privado, acuerdos entre particulares. Y entonces allí el responsable del proyecto tendrá que ser muy eficaz, muy persuasivo para lograr entonces acceder a la propiedad, a la tenencia, bajo algún título de ese predio que requiere. Eventualmente, hay legislaciones cada vez más en materia urbanística, en materia de infraestructura, que permiten que el Estado se asocie con particulares para el desarrollo de proyectos de transporte, proyectos de renovación urbana, proyectos de vivienda, proyectos de desarrollo de algún tipo de infraestructura de servicios públicos y entonces si hay esa asociación público-privada, el particular puede favorecerse de la potestad expropiatoria, por ejemplo, o de imponer servidumbres en temas mineros, en temas de hidrocarburos, en temas de telecomunicaciones. Se entiende que a pesar de ser empresas privadas, por la naturaleza por la naturaleza pública de los intereses en juego, explotar la riqueza minera o de hidrocarburos, prestar servicios públicos de telecomunicaciones o de acueducto, alcantarillado, eventualmente allí el privado puede favorecerse de la imposición de servidumbres o de la expropiación. Y entonces vemos que en ciertos casos, en función de la legislación sectorial vigente en cada ámbito y en cada país, podremos tener particulares que se favorecen de esas prerrogativas, de esos privilegios que se le conceden al Estado. Y entonces el Estado tendrá que negociar, en principio siempre la negociación deberá preceder a la expropiación e idealmente es el mecanismo más expedito y más eficaz. En Bogotá en este momento se está construyendo el metro de Bogotá y hablaba con un funcionario que trabaja allí que se encarga de la gestión predial y me decía, y esta persona ha trabajado en gestión predial en la Agencia Nacional de Infraestructura, por ejemplo, y entonces conoce muy bien el tema y estaba sorprendida porque en Bogotá, para construir la línea 1 de metro, se adquirieron 400 predios de manera voluntaria y únicamente hay 7 litigios en curso. Y eso en el Estado colombiano no se ve. El Estado colombiano suele enfrentar unos niveles de litigiosidad muy altos para el desarrollo de infraestructura vial, o de puertos o aeropuertos. Nadie quiere negociar con el Estado no cede, el Estado no accede a las contrapropuestas, el Estado se empecina en pagar una suma y luego, si no resulta, prefiere demandar ante la justicia la expropiación.
Y en el caso de Bogotá lo que se hizo fue acudir a aplicar reglas no públicas, sino de una banca que está financiando todo el proyecto y la banca tenía un propósito fuerte y es promover los acuerdos y adquirir de manera voluntaria el mayor número posible de predios y esa actitud, esa apertura a la negociación hizo posible que esté adquirido ya el 100% de los predios y estén a disposición del proyecto. Y eso es un gran éxito. Y evidencia entonces la fortaleza de abordar esto no con actitud adversarial, prepotente, de saber que al final el Estado siempre va a poder imponer sus razones por vía de la expropiación, sino saber que eventualmente la negociación voluntaria es el mejor negocio. Normas que establezcan beneficios tributarios, normas que como en el Perú ofrecen una prima, un plus, un 10%, un 15% más si hay negociación voluntaria o beneficios tributarios. No se paga renta. Esto tiene un régimen favorable. Si se negocia de manera voluntaria, pues promueven y fortalecen esos acuerdos que van a dinamizar muchísimo la adquisición y la entrega de los predios. También, naturalmente, va a ser muy importante tener reglas claras sobre los avalúos, procurar reconocer los valores comerciales de los predios y, naturalmente, los lucros cesantes que se puedan causar allí o los daños o perjuicios que pueda experimentar el particular que va a ser privado de su propiedad son muy importantes. Que las reglas expropiatorias estén claras, bien por vía administrativa, bien por vía judicial, pero que haya claridad de cuáles son los cauces que se deben seguir allí, cuáles son los objetos expropiables, cuáles son los sujetos que tienen poder de expropiación y que pueden poner en marcha esa prerrogativa, que se definan reglas claras en materia de expropiación, que sea posible solicitar, si hay que expropiar, que la administración pública pueda solicitar la entrega anticipada y que entonces no tenga que tomarse todo el tiempo de un juicio la entrega del bien, sino que de manera anticipada pueda entrar a disponer del bien y naturalmente que esté asegurada la entrega material, que haya una ejecución forzosa de las sentencias o de los actos administrativos que disponen la expropiación de un bien, así como que eventualmente también se le permite al Estado el saneamiento de la propiedad, algo sobre lo que ayer hablaba aquí en este evento el profesor Ramón Guapaya, pues es muy útil porque sobre todo en zonas rurales en Colombia hay un altísimo nivel de informalidad de la tierra. En Colombia, en la zona rural, la informalidad ronda el 60% de los predios. Eso quiere decir que el 60% de los predios no tienen título de propiedad, no están en el registro. Y el Estado colombiano ha venido haciendo un esfuerzo desde los últimos 10 años por promover políticas de formalización, pero cuando se hace un proyecto en zona rural va a ser entonces muy probable que no haya títulos de propiedad o que haya unos títulos con muchos problemas. Y en ese orden de ideas, prerrogativas como la del saneamiento de la propiedad en cabeza del Estado, pues son muy bienvenidas. En temas registrales, algo que concierne directamente a la superintendencia, que haya la posibilidad de abrir nuevos folios, o sea, que haya una política de formalización y que las inscripciones se puedan abrir, que haya la posibilidad de desenglobar los predios de manera fácil, que yo pueda subdividir un predio y que los desenglobes se puedan llevar a registro y a catastro sin dificultad, que se puedan abrir o cancelar las matrículas. Yo conozco casos en los que el Estado colombiano ha comprado predios para hacer, por ejemplo, una represa y poder producir energía hidráulica. Y naturalmente yo compro predios, pero los predios desaparecen porque yo inundo esa zona. Y luego y en ese caso no se cancelan los registros, siguen existiendo los predios y el municipio correspondiente, la municipalidad, sigue creyendo que deben pagarle impuestos, pero ya no hay predios. Entonces ahí hay una necesidad clarísima de cancelar esos registros y dar por liquidados esos predios que no tendrían razón de existir dentro del registro de la propiedad. En fin, todos esos elementos deberían ser considerados al momento de abordar lo que la gestión predial requiere y demanda. ¿De acuerdo? De manera que ya para concluir, simplemente paso a lo que yo creería que son recomendaciones para una gestión predial que pueda ser exitosa y que pueda ser sostenible. Y sostenible quiero decir en su dimensión ambiental, pero también en su dimensión social, y es planificación adecuada. Dimensionar el reto que esto comporta, porque como lo decía al inicio, la misma expresión de gestión predial nos puede dar una impresión de simplicidad.
de algo muy jurídico. Y esto verdaderamente ha cobrado unas dimensiones que pueden ser enormes, pueden ser modestas. Todo naturalmente va a depender del alcance del proyecto, pero es importante tener clara ese doble nivel al que nos podemos enfrentar. Y planificar esto supone tener claro que yo puedo generar impactos en una comunidad, en un territorio, que debo tener claro y que debo presentar con transparencia, y que debo procurar disipar temores, prejuicios a efectos de descartar o excluir cualquier tipo de resistencia o de obstrucción al proyecto. Entonces, identificar los impactos, presentar los impactos con transparencia, con claridad, con información suficiente, clara, porque solo de esa manera yo voy a poder anticipar y gestionar ese riesgo social que se puede generar a partir de allí. Tener clara la regulación legal que puede aplicar en el territorio o en el predio en función de la realidad que se identifique en esa fase de planificación. Tener claro además que aquí debe haber una valoración técnica y honesta de los impactos que se van a producir en el proyecto, así como una valoración técnica y honesta de los valores de los bienes. Promover el diálogo y el entendimiento con las comunidades que se van a ver afectadas y con los propietarios. Y tener apertura entonces a esa negociación transparente, porque en última la promoción de la negociación y los acuerdos va a ser una garantía de viabilidad y de eficacia de esta gestión predial. Y en ese orden de ideas es importante entonces tener clara esa necesidad de un trato respetuoso, de que exista transparencia, de que se genere confianza, de que todo quede debidamente documentado y todo pueda ser controlado, fiscalizado, que haya rendición de cuentas y naturalmente que exista un soporte técnico adecuado, porque como hemos visto aquí, detrás de esto hay unos elementos técnicos innegables. Y adicionalmente hay que tener en cuenta que la gestión predial no se agota en la adquisición del predio. Eventualmente hay que vigilarlo. Y entonces yo adquiero el predio, me entregan el predio, debo vigilarlo para controlar riesgos de invasión, por ejemplo, riesgos de inseguridad en la zona urbana. Eh, en el caso de Bogotá, los predios del metro están adquiridos, ya se demolieron las construcciones. Eh, Debe haber la intervención adecuada para que no se conviertan en focos de inseguridad o de insalubridad y que eventualmente pueden convertirse en litigios o problemas para el responsable del proyecto. Eventualmente el responsable del proyecto también debe saber que en esa fase post adquisición puede haber litigios y tendrá que estar dispuesto a salir a la defensa judicial de esos predios que se han adquirido o de los problemas que puede generar la gestión de esos predios. Y en últimas, creo yo que a la vista de todos estos aspectos que hemos mencionado, está claro que la gestión predial es esencial para el desarrollo y la viabilidad de un proyecto. Ya lo decía al inicio, de ello depende en buena parte los costos, pero también los tiempos. Muchos proyectos se obstruyen porque no hay una adecuada, no se logra completar la gestión predial, y entonces es fundamental hacerlo, pero debe hacerse de esta manera. Y creo yo que para una entidad como la superintendencia, tener conciencia de esto y preparar y publicar una guía o algún protocolo donde se presenten los aspectos fundamentales que debe tener en cuenta una gestión predial debidamente realizada sería prestarle un gran servicio a ese clima de negocios que se busca promover con iniciativas como esta. Muchísimas gracias.